Combustión industrial del carbono. Primero, ¿qué es la combustión industrial? La combustión industrial es un proceso químico en el que un combustible que puede ser sólido, líquido o gaseoso reacciona con un oxidante, que generalmente es el oxígeno, para liberar energía en forma de calor, y este calor es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Para que ocurra la combustión, se necesitan tres elementos fundamentales, conocidos como el triángulo de fuego: el oxidante, que generalmente es el oxígeno presente en el aire; la energía de activación, una fuente de calor inicial que inicie la reacción; el combustible, que puede ser carbón, gas natural, petróleo, biomasa, entre otros. Los tipos de combustión son dos: la completa y la incompleta. La combustión completa ocurre cuando hay suficiente oxígeno para que el combustible se oxide completamente, produciendo dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, en el caso de los hidrocarburos, como principales productos. La combustión incompleta sucede cuando no hay suficiente oxígeno, lo que genera subproductos como monóxido de carbono, CO, y hollín, además de ser menos eficiente y más contaminante. Etapas del proceso de combustión. 1. La iniciación. Es el momento en que se aplica la energía de activación para comenzar la reacción química. 2. La propagación. La reacción se extiende, liberando calor y manteniendo el proceso. Y 3. La extinción. Ocurre cuando se elimina uno de los elementos del triángulo de fuego, deteniendo la combustión. Ahora bien, ¿qué es la combustión del carbono? La combustión del carbono es una reacción química en la que el carbono, C, presente en combustibles sólidos como el carbón mineral o vegetal, se oxida en presencia de oxígeno, O2, para liberar energía en forma de calor. El carbono, C, es un elemento que se encuentra en muchas sustancias, como el carbón, el gas natural y otros compuestos orgánicos. Cuando el carbono se quema, es decir, cuando se oxida, se combina con el oxígeno, O2, del aire para formar dióxido de carbono, CO2, y liberar energía. Reacciones químicas principales. La combustión del carbono puede dar lugar a diferentes productos dependiendo de la cantidad de oxígeno disponible. La combustión completa ocurre cuando hay suficiente oxígeno para oxidar completamente el carbono, formando dióxido de carbono, CO2. La reacción química es C más O2 igual a CO2 más energía. Esta ecuación significa que una molécula de carbono sólido, C, se combina con una molécula de oxígeno, O2, para formar dióxido de carbono, CO2, y liberar energía, siendo este es el escenario más eficiente desde el punto de vista energético. En este caso, los reactivos son el carbón, C, y el oxígeno, O2, y los productos, el dióxido de carbono, CO2, y la energía, ya que la reacción libera energía en forma de calor. La combustión incompleta se produce cuando el suministro de oxígeno es insuficiente. En este caso, el carbono forma monóxido de carbono, CO, un gas tóxico, o incluso residuos sólidos como hollín, dando como reacción química 12 más O2 igual a 2CO. Este proceso es menos eficiente y genera más contaminación. Algunos detalles importantes de la reacción son los siguientes. El carbono puede estar en forma de carbón, grafito, o incluso como parte de compuestos orgánicos, pero en la combustión industrial, por lo general, el carbono está en forma de carbón, como combustible fósil. El oxígeno es un gas que forma parte del aire. Aproximadamente 21% del aire es oxígeno. En el proceso de combustión, el oxígeno es necesario para que la reacción ocurra. Sin oxígeno, la combustión no puede suceder. El dióxido de carbono es el principal producto de la combustión completa del carbono. Es un gas que se libera a la atmósfera y, en grandes cantidades, pero contribuye al cambio climático debido a su efecto invernadero. La combustión es exotérmica, lo que significa que libera energía en forma de calor. Esta energía se utiliza en diversas aplicaciones industriales. Etapas del proceso de combustión. Mencionando brevemente las etapas de este proceso se encuentran: 1. El secado del combustible. Antes de que ocurra la combustión, el carbono presente en los combustibles sólidos, como el carbón, pierde cualquier humedad presente debido al calor. 2. Descomposición térmica. El calor descompone químicamente el material en carbono y gases volátiles. 3. Oxidación. El carbono y los gases volátiles reaccionan con el oxígeno, liberando energía en forma de calor. 4. Postcombustión. Los subproductos de la combustión pueden seguir reaccionando para liberar energía adicional o ser tratados para reducir su impacto ambiental. Ahora sí, como ocurre la combustión, a grandes rasgos sucede cuando el carbono se expone a una fuente de calor, como una chispa o una llama, se inicia la reacción de combustión. El calor es necesario para romper las uniones de los átomos de carbono y oxígeno y permitir que se formen nuevos enlaces. Una vez que la reacción empieza, el calor que se libera mantiene la combustión en marcha. Aunque de forma más amplia, para que el proceso se lleve a cabo de forma industrial es necesario lo siguiente. 1. La preparación del combustible. El carbono utilizado en la combustión, que en este caso es industrial, puede presentarse en diversas formas, como carbón mineral, coque o carbono vegetal, y antes de la combustión, el combustible se prepara adecuadamente, lo que puede incluir su trituración, secado o tratamiento para optimizar su rendimiento energético. 2. Ingreso del combustible al sistema de combustión. El combustible preparado se introduce en el equipo de combustión, como una caldera o un horno.
En estos sistemas, el combustible se mezcla con el aire o con oxígeno puro para facilitar la reacción de combustión. 3. Ignición del combustible. Una vez que el combustible está presente en el sistema de combustión, se inicia la reacción de oxidación. La ignición puede lograrse mediante el aumento de la temperatura del combustible hasta alcanzar su punto de inflamación, utilizando una fuente de calor externa o mediante la aplicación de una chispa o llama piloto. Lo que da paso a lo siguiente. La formación de radicales libres. Al alcanzar temperaturas elevadas, las moléculas de carbono se descomponen y forman radicales libres, que son especies químicas altamente reactivas e inestables. Estos radicales son fundamentales para las siguientes etapas de la combustión. Oxidación de los radicales libres. Los radicales libres reaccionan rápidamente con el oxígeno presente en el aire, formando compuestos inestables que, a su vez, se descomponen en productos más estables. Este proceso libera una cantidad significativa de energía en forma de calor. Y la formación de productos estables. Las reacciones de oxidación continúan hasta que se forman los productos estables de la combustión, principalmente dióxido de carbono, CO. 4. Control de la combustión. Durante el proceso, se monitorean y regulan parámetros como la temperatura, el flujo de aire y la cantidad de combustible suministrado. Esto se hace para asegurar una combustión eficiente, minimizar la formación de contaminantes y optimizar la producción de energía. 5. Tratamiento de gases de combustión. Los gases resultantes de la combustión son conducidos a través de sistemas de tratamiento. Estos sistemas pueden incluir precipitadores electrostáticos, filtros de partículas y sistemas de desulfuración para eliminar impurezas y reducir las emisiones contaminantes. 6. Generación de energía. El calor liberado durante la combustión se utiliza para calentar agua y generar vapor. Este vapor impulsa turbinas conectadas a generadores eléctricos, produciendo energía eléctrica. En aplicaciones industriales, el calor también puede aprovecharse directamente para procesos térmicos. 7. Emisión controlada de gases. Después del tratamiento, los gases de combustión pueden liberarse a la atmósfera. Sin embargo, en muchos casos, se capturan y almacenan para evitar la liberación de dióxido de carbono, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿por qué es importante la combustión industrial del carbono? La combustión del carbono tiene una serie de aplicaciones industriales. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica. En muchas plantas de energía, se quema carbón para generar electricidad. El calor de la combustión se usa para calentar agua, produciendo vapor que mueve una turbina conectada a un generador eléctrico. Su uso en la calefacción, ya que el carbón se usa en estufas y calderas para producir calor en diversas industrias o en hogares. Y en procesos químicos, en la industria química, el carbono se usa como fuente de calor o para obtener productos como coque, un material utilizado en la producción de acero. Aunque este proceso también tiene un impacto ambiental significativo, debido a que emite gases de efecto invernadero. La combustión del carbón produce dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Genera emisión de partículas, ya que también produce partículas que pueden causar problemas de salud respiratoria, e impacta en la calidad del aire, al afectar la calidad del aire en áreas urbanas y rurales. Por lo que es importante tener en cuenta que la combustión del carbón es una fuente importante de energía, pero también es importante considerar las implicaciones ambientales y buscar formas de reducir su impacto.